Saludos, mi nombre es Manuel Zelaya y el día de hoy en conjunto con mi compañera Kelly Hidalgo y mi compañero Luis Farfán les estaremos hablando sobre las técnicas, medios y normas utilizados en la escena del crimen y las fases de la investigación criminológica. Vamos a hablar sobre los métodos e instrumentos utilizados en la escena del crimen. Este tema es crucial para entender cómo se preserva y analiza una escena del crimen. En los métodos e instrumentos, al momento de llegar a la escena del crimen, encontraremos primero la cinta para barrera de contención. Tenemos la cinta para barrera de contención que se utiliza para demarcar y mantener el control estricto de la escena del crimen de manera rápida y eficiente. Las letras negras visibles en la cinta están impresas sobre el polietileno amarillo o rojo brillante. Ejemplo, en una escena del crimen donde la cinta amarilla y roja se utiliza para mantener las personas alejadas y preservar la integridad de la escena. Número 2. Apostamiento. Tenemos el apostamiento que incluye a los funcionarios actuantes como vehículos oficiales, sombrillas, carpas y toldos. Ejemplo, pensemos en una escena del crimen bien organizada con criminalística, conos de tráfico, vehículos oficiales y carpas para proteger la evidencia. Tercero, observación directa. La observación directa incluye el uso de listas de cotejo, escalas de apreciación, registros de cargas y caracteres, flechas y banderines para señalar las evidencias. Por ejemplo, un investigador utilizando banderines para marcar las evidencias en el lugar, asegurándose de todo este documento correctamente. En los métodos e instrumentos dentro de la escena del crimen tenemos, primero, el levantamiento planimétrico de la escena. Se realiza el levantamiento planimétrico utilizando instrumentos como tablas de soporte y linternas, lápices, reglas, escalímetros, GPS, brújulas, padómetros y cintas métricas. Imaginémonos a un investigador creando un plano detallado de la escena del crimen con todos estos instrumentos. Segundo método de la búsqueda. Los métodos de búsqueda incluyen a cuadrículas de búsqueda lineales y en búsqueda de espiral. Padómetros, imaginar a los investigadores realizando búsqueda en diferentes métodos, en cuadrilla para las áreas pequeñas, en forma lineal para áreas extensas y en espiral para cubrir todo el extremo desde el exterior hacia el interior. Siguiendo el orden de las ideas, en recolección y procesamiento de las evidencias encontraremos el procesamiento de las evidencias que se realizan con herramientas manuales como pinzas, cinta adhesiva, reactivos, macedero, respaldo, impregnación, recolección de huellas dactilares, uso del luminol para detectar rastros de sangre y evidencias no apreciables a la simple vista, producción fotográfica y moldeando, asegurándose de que cada pieza de evidencia sea manejada correctamente para su análisis en el laboratorio. Muchísimas gracias por su atención. En relación con las fases o etapas de la investigación criminológica, podemos entender que este es el trayecto por donde pasa la evidencia una vez que es obtenida. Para esto existen tres fases: la fase inicial, la fase de laboratorio y la fase de disposición final. Comencemos con la fase inicial, también conocida como el proceso de obtención de la evidencia. Aquí los investigadores criminalísticos recogen las evidencias utilizando cuatro modalidades distintas, claramente. Cuatro modalidades distintas. Primero, la obtención técnica. Vamos a imaginarnos una escena de un robo donde se encuentran huellas dactilares en una ventana rota. Los técnicos utilizan polvo revelador o luminol y cinta adhesiva para levantar las huellas de manera precisa. Esto es una técnica. Número 2, la obtención por aseguramiento. En un caso de homicidio donde se encuentra un cuchillo ensangrentado, los investigadores aseguran o meten el cuchillo dentro de una bolsa para que la evidencia no se contamine. Número 3, la obtención por consignación. Vamos a imaginarnos una redada de drogas donde confiscan bolsas con sustancias ilegales, que claramente es droga, y estas pues se consignan formalmente para su análisis posterior en el laboratorio. Número 4, la obtención por derivación. Vamos a imaginarnos un accidente de tráfico donde tienen que recabar pues pruebas de los vehículos para que sean llevadas o derivadas a un laboratorio para el análisis de los materiales. Estas modalidades garantizan pues que la evidencia se maneja adecuadamente desde el inicio del proceso de la cadena de custodia. Bueno, pasemos ahora a la fase de laboratorio, que es donde se lleva a cabo el proceso de peritación.
En esta fase, las evidencias se analizan en un ambiente controlado para desarrollar dictámenes periciales, donde se procede de la siguiente manera, y lo haremos usando como ejemplo una muestra de ADN. Primero, la recepción de la evidencia. Un laboratorio recibe una muestra de ADN encontrada en la escena de un crimen. La muestra se registra y se almacena adecuadamente. Número 2. La designación. Se asigna un perito especializado en genética para analizar la muestra de ADN. Número 3. Peritaje. El perito realiza pruebas de ADN para comparar las muestras con perfiles en una base de datos buscando coincidencias. Número 4. La remisión. Los resultados del análisis del ADN se remiten a las autoridades investigadoras indicando una posible coincidencia con un sospechoso. Estos pasos aseguran que el análisis forense sea preciso y confiable. Finalmente, llegamos a la fase de disposición judicial. En esta etapa se contempla el proceso de resguardo judicial y la exhibición en audiencia de las evidencias físicas. Ejemplos de esta fase incluyen, número 1, el resguardo judicial, donde las evidencias como un arma de fuego utilizada en un crimen se mantienen bajo custodia judicial para su protección hasta el juicio. Número 2, la exhibición en audiencia, que durante el juicio el arma de fuego que se presente en un tribunal como prueba, acompañada del testimonio del perito que realizó el análisis balístico. Número 3, el traslado y transferencia, donde, pues si es necesario, las evidencias se trasladan de un lugar a otro, asegurando siempre su integridad y la cadena de custodia. Estas actividades aseguran que las evidencias se manejen de manera segura y se presenten adecuadamente en el proceso judicial. Siguiendo con el orden de ideas expresado por mis compañeros Luis Farfán y Manuel Zelaya, solamente me queda a mí hablar de lo que es la disposición final dentro de lo que es la cadena de custodia de las evidencias y de todas las pruebas procesadas durante la escena del crimen. Esta disposición final dentro de la cadena de custodia, sobre todo en lo que es la parte del manual para la criminalística en Venezuela, el manual que existe, establece de que hay dentro de esa disposición final, cuando termina el proceso penal, no es que se desechan las pruebas, ni se desechan las evidencias y se dejan tiradas, sino que hay un proceso interno de un procesamiento de custodia, de almacenamiento, de registro y de guardado de esas pruebas para su seguridad. Esta disposición final permite para cualquier situación, porque recordemos que dentro del proceso penal pueden haber apelaciones, pueden haber solicitud de esas evidencias que se fueron discutidas en alguna oportunidad y que ahorita puede apelar, entonces se debe de hacer ese proceso de disposición final, que es la etapa final de custodia, de recogerlas, etiquetarlas, guardarlas, almacenarlas y establecer un registro de las mismas. Bueno, este es mi aporte para esta breve disertación correspondiente al punto que valga la redundancia, nos tocó, que consiste en las herramientas, métodos, herramientas y normas antes y durante la escena del crimen y las fases del proceso de investigación dentro de una escena del crimen. Buenas tardes.